Muy buenos días, hermanos. Que el Señor siga dando de su paz y su bendición. Es un privilegio estar al frente de ustedes y es una enorme responsabilidad siempre compartir la palabra. En el primer devocional basé la reflexión en un personaje del Antiguo Testamento, y específicamente en Daniel y sus amigos. En este otro devocional quiero basarla en un personaje del Nuevo Testamento y quiero llevarlos a Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, vamos a leer los versículos del 1 al 3. El mensaje de hoy está basado en una parte de la vida del apóstol Pedro. Hay mucho que decir, pero tomé unos datos que creo son importantes para la reflexión de hoy. Juan capítulo 21, el Evangelio de Juan capítulo 21, versículos del 1 al 3. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo o el gemelo, eso significa la palabra Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Yo leí todo el capítulo 21 y leí muchos otros textos para la reflexión de hoy. Y cuando leía estos versículos, recordaba que cuando firmamos un contrato por un servicio de un seguro de carro, de un seguro de vida, de un seguro médico, las obligaciones para uno como cliente venían en unas letritas muy pequeñas. ¿Ha tenido usted algún documento donde usted ve unas letritas muy pequeñas y le dice: ahí están las responsabilidades, y usted dice: bueno, ni puedo leerlas? Hace algunos años creo que se comenzaron a hacer esas letras más grandes para que el cliente supiera muy bien lo que firmaba. En España le colocaron ya un tamaño a esas letras para que se pueda leer. Pero a la vez que pensaba en ese tipo de contratos, en ese tipo de documentos, pensaba cuántas veces pasamos por la decisión y procesos administrativos, firmamos contratos, convenios. Venía a mi mente el tema del matrimonio. El matrimonio es un compromiso hasta la muerte, ¿sí o no? Cuando firmamos, los que ya estamos casados, y el que tiene oídos para oír que oiga de los solteros, nos casamos hasta que la muerte nos separe. Así firmamos el contrato. Dicho compromiso para muchos durante la pandemia terminó en esos 2 años. El Diario de Centroamérica publicó que en el año 2020, que fue el primer año de la pandemia, que aún no la hemos terminado, pero ya hemos tenido algunos cambios, en el RENAP se registraron 5,696 divorcios. 5,696 personas que le pusieron fin a su compromiso matrimonial. Y en el año 2021 se registraron 10,242 divorcios. La pregunta es: ¿qué pasó con el compromiso de la pareja? ¿Qué pasó con el compromiso del matrimonio? La página del Diario de Centroamérica, donde extraje estos datos, incluía la cita de un antropólogo que decía, más o menos así, no me lo aprendí exactamente entre comillas, pero más o menos decía así de acuerdo a este antropólogo: debido al confinamiento y que las familias tuvieron que pasar más tiempo encerradas, es una de las causales del por qué hubo tanto divorcio en el 2020 y en el 2021.
Cuando yo leía eso, me hacía la pregunta, bueno, ¿y no acaso no nos casamos para estar más juntos? ¿No nos casamos para compartir más? Pero en el año 2021 se registró el doble de divorcios que el año 2020. ¿Qué pasó con el compromiso de pareja? ¿Qué pasó con esa firma que hicimos cuando nos casamos? Pudiera citar más ejemplos y traer a su memoria muchas experiencias cuando firmamos compromisos ante una persona, ante una empresa u organización. Yo quiero que veamos en esta mañana la vida del apóstol Pedro. Hay muchas cosas que podemos decir de él, pero particularmente me quiero referir al tema de su compromiso con Dios, para luego evaluar nuestro compromiso que tengamos nosotros hoy en día con él. No sé si Dios nos va a permitir pasar una situación difícil con persecución, con tribulación y cuantas cosas más. A raíz de la inflación que estamos viviendo, he tenido en mi mente analizar más a profundidad el primer jinete de Apocalipsis capítulo 6. Aunque no estamos dando Apocalipsis hoy, ni es un tema escatológico, en Apocalipsis 6 el primer jinete habla de la inflación. Y tengo un documento en mis manos de una universidad privada acá en el país que hizo una investigación y hace una proyección para América Latina sin dejar de un lado Guatemala, y las condiciones para Guatemala, de acuerdo a ese estudio, no son favorables para los próximos meses y para los próximos años. La pregunta que yo me hacía ante todo esto es, ¿qué grado de compromiso tiene el cristiano con su Dios? Y quiero hoy que juntos veamos la vida del apóstol Pedro para podernos evaluar hoy. Y si necesitamos nosotros acercarnos a Dios y decirle, no sé qué viene en los próximos meses, no sé qué giro va a tomar la pandemia, no sabemos si esa enfermedad de los simios va a expandirse y lo van a hacer otra pandemia más, no sabemos, pero yo quiero estar firme y seguro en tus manos. Yo quiero que empecemos hablando del llamado del apóstol Pedro, porque ahí empieza. ¿De dónde tomo yo en la reflexión de hoy? Del versículo 3 de Juan 21, versículo 3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. El versículo 1 dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez. Esta es la tercera vez que Jesús se le aparece a sus discípulos ya resucitado, la tercera. Y en el versículo 3, Pedro dice, voy a pescar. Y todos los que estaban con él dice, vamos nosotros también. Entonces yo quiero que hagamos una revisión y quiero que vayamos a Lucas capítulo 5 y veamos esto tan interesante en la vida del apóstol Pedro. Veamos cómo Dios lo llama, cómo Dios trabaja con él, cómo Dios lo llama a la salvación y lo llama a un ministerio. Lucas 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, que los estudiosos dicen que es otro de los nombres para el lago de Tiberias, que es el mismo donde están en Juan 21, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, algo que hoy no pasa. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era ¿de quién? De Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Oiga, los datos que voy a mencionar no los olvide, porque los va a asociar al final de la reflexión con lo que quiero decir. Respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan,
hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, ¿qué dice? Dejándolo todo, le siguieron. ¿Cuál era el escenario en el que Dios trata con Pedro? ¿Es el mar? ¿Están las redes? ¿Están los peces? Piense por un momento, ¿dónde estaba usted y qué hacía cuando Dios trató con su vida? Cuando Dios habló a su corazón, cuando Dios le dijo ven, cuando Dios puso paz en su vida, ¿dónde estaba usted? ¿En qué condiciones estaba? Imagínese, ellos en el versículo 5 de Lucas dice: toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Ellos sabían que en la noche era como el mejor horario para pescar y no habían agarrado ningún pez. Quizá luchaban mucha oscuridad, quizá el mar es más calmado, quizá los peces no ven cuando están tratando de atraparlos. En fin, nosotros, hermanos, cuando venimos a Jesús, quizá usted estaba luchando con algo que llevaba años. A Pedro toda la noche no había agarrado nada. Quizá tenía un problema usted que no le encontraba la salida. Quizá buscaba una respuesta y usted no llegaba a sus oídos esa respuesta. Y cuando llega el Señor a través de una prédica, por radio, por televisión, por la iglesia, a través de la lectura de algún libro, a través de la lectura de la Biblia o de alguien evangelizándolo, el Señor llegó a su vida e hizo un milagro como la pesca que hizo con Pedro y sus discípulos en esta ocasión. ¿Sí o no? Y el escenario fue el mar. Hay pescados, hay una pesca milagrosa. Pero mire qué interesante, el Señor trata con él de una manera impactante, de una manera que eso no se podía olvidar. Vamos por favor a Marcos capítulo 5, regresemos un evangelio y después de ver la manera como Dios trata con Pedro, hoy veamos la experiencia a la que Dios somete a Pedro para que tenga con él. Marcos capítulo 5, versículos 35. Miren qué interesante. Los tres sucesos que voy a mencionar a continuación, o cuatro más bien dicho, tienen que ver con la vida de Pedro y de otros de sus compañeros apóstoles también. Marcos capítulo 5. Resumo la historia y leemos desde 35, aunque el tema que tiene el pasaje nos ilustra de qué está hablando. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. O sea, aquí vamos a ver de la resurrección de la hija de Jairo y de la mujer que tocó el manto de Jesús, pero leemos desde el 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino ¿quién? ¿Quiénes fueron los que siguieron al maestro? Pedro, Jacobo y ¿quién más? Y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echándolos fuera todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. ¿Quién presenció el milagro de la resurrección de la hija de Jairo? Pedro, Jacobo y Juan. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hemos experimentado un milagro en nuestra vida propia o en la vida de otra persona? ¿Nos impacta, sí o no? Eso nos impacta, hermanos. Nos impacta en gran manera. Yo recuerdo cuando pienso en este dato, cuando a mí me detectaron cisticercosis, que es una de las bacterias que tiene normalmente, porque se puede encontrar en otro tipo de alimentos, lo que es la carne de cerdo.
A mí me dormía la mitad del cuerpo, toda la parte derecha yo no sentía absolutamente nada, me podían pellizcar, me podían introducir alguna aguja y yo no sentía absolutamente nada. Mientras yo estudiaba comencé a marearme y fue un proceso. Cuando viajábamos de Ipala para Chiquimula y visitamos un médico, me hacen una tomografía y exactamente, yo vi en la pantalla, los médicos tienen su pizarra de luz blanca donde pegan todas las radiografías y toda la cuestión, y cabal, se miraba el gusanito en la parte derecha de mi cerebro que dormía todo mi cuerpo. Y recuerdo que el doctor Manuel Pinto Calderón, a veces hemos platicado allá en Canaán donde él asiste, y me dijo, tenemos que sacar sangre y mandarla a la capital para hacer una investigación más de eso que está ahí. No te puedo dejar medicinas si no hacemos otros estudios, pero claramente ahí está y parece que hay más huevos allí. 15 días nos regresamos y yo me acuerdo que empezamos a clamar al Señor con mi mamá. Somos los únicos cristianos en la familia hasta el día de hoy. Y el Señor en esos 15 días hizo un milagro. Cuando regresamos, ya había venido el resultado de sangre de la ciudad capital y me dijo el doctor, mira, me dijo, no sé qué pasó, pero aquí aparece que no tenés absolutamente nada. Necesitamos otra tomografía para confirmar. Y literalmente otra tomografía y colocan las dos tomografías, el resultado en la pantalla, y en una aparece el gusanito y en la otra aparece completamente limpio. Eso, hermanos, a mí no se me olvida. El Dios al que yo sirvo es todopoderoso, es grande, es majestuoso, es maravilloso. Eso impactó mi vida. Ahora imagínense ver que un muerto se levante. Quizá algunos de nosotros salimos huyendo del funeral porque no estamos acostumbrados, pero para Dios no hay nada imposible. Pedro presenció el milagro de la resurrección de la hija de Jairo. Pero vamos por favor a Mateo 17. Miren qué experiencia la que está agarrando Pedro. Mateo capítulo 17, miremos los versículos del 1 al 5, porque es lo que nos interesa. Nuevamente el protagonista del mensaje de nosotros en la reflexión de hoy. 6 días después Jesús tomó ¿a quién? A Pedro, a Jacobo y a Juan, a los mismos 3, y los llevó aparte a un monte alto. ¿Y qué pasó ahí? Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. No solo Pedro tuvo la oportunidad de ver a un muerto levantarse, sino tuvo la oportunidad de ver al Jesús transfigurado. Y agreguémosle algo más, escuchó de manera literal la voz del Padre. Imagínese usted a qué nivel. Yo siempre pienso, si Dios nos hablara audiblemente, quizá pensamos otra cosa, quizá nos da temor, quizá nos da miedo. Pero Pedro estuvo presente y en la visión de la transfiguración no solamente mira la esencia de Jesús, que es luz, sino también oye la voz del Padre. Esa experiencia la recuerda Pedro en su primera carta, cuando dice: nosotros no les damos a conocer siguiendo fábulas y mitos, sino porque oímos, estuvimos presentes, vimos y escuchamos al Padre hablar de él. Mire qué experiencia. Vamos por favor a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículos 7 al 13. Mire otra experiencia. Fabulosa esta experiencia. Lucas 22 del 7 en adelante. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió, aquí hay 2, ¿a quiénes? A Pedro y a Juan, diciendo: id, preparando la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, oiga lo que les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad,
os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Jesús no estaba adivinando, él sabía quién era el hombre, dónde iba a venir y qué iba a hacer. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos. Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, y que dice: preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Mire, cosa fabulosa. ¿Por qué? Le dice: van a encontrar un hombre, va a venir con un cántaro, le van a decir dónde vamos a comer la Pascua y él los va a guiar a dónde está. Hoy tenemos mucha gente charlatana que dice: Dios me dijo, Dios, vi esto, vi lo otro. Pedro tuvo la experiencia de estar enfrente del maestro y darle detalles específicos, y en cuestión de minutos exactamente pudo comprobar que lo que el maestro decía era cierto. Pero por si eso no fuera poco, vemos Mateo capítulo 16. Vaya al Evangelio de Mateo en el capítulo 16 y mire lo que dice el versículo 15 en adelante. Mateo 16, 15 en adelante. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, ¿quién nuevamente? Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y mire lo que le dijo a Pedro: y a ti te digo, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. No puedo explicar ese pasaje que ha sido mal expuesto. Quiero limitarme a decir: Pedro no solamente vio resucitar a una persona, no solamente vio cuando Jesús se transfiguró y oyó la voz del Padre, se dio cuenta que lo que Jesús le dijo de dónde preparar la Pascua era exacto, sino que le dijo: te voy a dar las llaves para que seas tú el que empieces con la predicación del Evangelio. Y como no vamos a hablar de él en el libro de los Hechos, no puedo detallarme. ¿Le parece a usted poca experiencia del apóstol Pedro con el Señor? ¿Le parece a usted, es que quizá lo poco que él experimentó con el Señor no lo afianzó, no lo logró amarrar con el Señor en un compromiso tal? No, imagínense, hermanos, si un milagro que el Señor haga en nuestra vida, nosotros lo recordamos. El apóstol Pedro vio estos y muchos más que yo no cité acá. Pero ahora quiero que veamos, por favor. Mire, vamos a Mateo 26. Hemos visto el llamado, fue en una pesca milagrosa, fue en el mar, no habían pescado nada en la noche, y el Señor le dice: échenla y ustedes van a encontrar peces. Y dice que las redes eran tal, los peces, que se hundía la barca. No solamente el Señor lo llama en un milagro, sino luego le exhibe varios milagros a Pedro. Pero mire Mateo capítulo 26, versículo 31. 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Ya está diciendo dónde tenía que estar: en Galilea. No olvide esos datos. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, ¿qué dice? Yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro dice: aunque me sea necesario morir contigo, ¿qué dice? No te voy a negar. ¿Y qué dijeron los demás? Lo mismo. Mire qué grado de compromiso hace Pedro con el Señor. Yo no me voy a escandalizar, Señor, yo voy a ir a la muerte contigo. Yo le pregunto, cuando usted tomó su decisión de venir al Señor, ¿qué grado de compromiso hizo con Él? ¿Cuáles fueron las palabras que le dijo quizá en este altar? Este lugar, si hablara, nos compartiera de la experiencia de un personaje icónico de Chiquimula: Raúl Mejía González.
Que cuando leemos la historia, dice que entró a este lugar, posiblemente las condiciones eran otras, pero este era el mismo lugar. Y dice la historia que de la puerta le decían los demonios: te nos escapaste. Y él aquí conoció al Señor. Y desde ese momento Raúl Mejía González fue otro, porque tuvo un encuentro personal con el Señor. Pedro vio los milagros, vio las obras, y el Señor dice: saben, esta noche me van a atrapar y todos se van a ir. Momento, Señor, dice Pedro, yo no. Aunque me toque morir contigo, yo voy a la muerte. Mire por favor en el versículo 69 de Mateo 26. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. ¿Y qué pasó en el versículo 70? Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Resulta que en Galilea, los del norte con los del sur de Galilea, había una diferencia en las letras guturales, ¿sí? En las letras guturales. Entonces se podía diferenciar, como diferenciar entre un español y un guatemalteco. Claramente vamos a saber cuándo es un español por su manera de hablar con la S y con la Z, y nosotros no hacemos esa distinción. Pues entre ellos había una distinción por el sonido al hablar y usar las letras guturales del idioma. No nos vamos a meter a más de esos hechos históricos. ¿Qué pasó ahí? Tu manera de hablar te descubre. Versículo 74. Entonces él comenzó, oiga, a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás ¿qué? 3 veces. Ahora le quiero llevar a Juan 21, el pasaje donde empezamos. Juan capítulo 21. Vean ustedes, el mismo lago, el mismo escenario, los mismos personajes y el mismo milagro. Véalo por favor. Versículo 4 de Juan 21. Cuando ya iba amaneciendo, versículo 3, Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. ¿Y qué dice? Y aquella noche, ¿qué dice? No pescaron nada. Cuando Dios llamó a Pedro hace años atrás, no habían pescado nada en la noche. Estaban en el mismo lago. ¿Sí? Sigamos leyendo la historia. Y les dijo: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Pásese al versículo 10. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos que dice, la red no se rompió. El escenario es el mismo, otra pesca milagrosa. Habían pasado pescando toda la noche, con la única diferencia que Jesús antes de morir les dijo: después de resucitado, nos encontramos en un monte en Galilea, no en el mar. Mire por favor Mateo capítulo 26 versículo 18. Regrese a Mateo 26 versículo 18. Perdón, Mateo 28 versículo 16. Es Mateo 28 versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron ¿a dónde? A Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado.
Juan nos cuenta primero qué hicieron antes de irse al monte. ¿Y a dónde estaban? En el mar. ¿Estaban qué haciendo? Pescando. Entonces, si regresamos a Juan 21, mire el versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le hago la pregunta. El estos de allí, ¿quiénes son? ¿Me amas más que estos? ¿Quiénes son? ¿Los discípulos? Entonces Jesús prefiere, si fueran los discípulos, Jesús prefiere que Samuel le ame más que yo. Pero la pregunta es, ¿me amas más que estos? ¿Más que quiénes? ¿Más que los peces? ¿Más que la red? ¿Más que la barca? Porque se dio cuenta Jesús que necesitaba decirle a Pedro: Pedro, necesito que tu compromiso trascienda tu compromiso conmigo. Y mira lo que dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dice: Señor, Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas con el amor ágape? Y Pedro le dice: Señor, yo te amo con el amor fileo. Y vuelve a preguntarle: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro dice: sí. Entonces le dice: pastorea mis ovejas, deja la pesca, deja el mar. ¿Cuál es tu compromiso conmigo? ¿Cuál es el compromiso, hermanos, que tenemos con Dios? Solo piense en un momento. ¿Cuándo usted vino al Señor? Haga remembranzas en una fracción de segundo. ¿Hace cuánto usted le dijo al Señor: aquí estoy? Quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija, perdóname, límpiame y aquí estoy. ¿Cuánto hemos visto la gloria de Dios en los 5, 10, 15, 20, 30 años de vida cristiana? Levanten la mano los que han visto la gloria de Dios en el tiempo que tienen de vida cristiana. Pero no es cierto que las circunstancias de la vida, a veces decimos: es que me da pena decir que soy cristiano. ¿Qué van a pensar de mí? Y comenzamos a negar a Jesús en nuestra vida particular, como el apóstol Pedro. Y el Señor muchas veces permite que lleguemos al mismo punto donde empezamos y nos dice: bueno, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo aquí? Pedro dijo: voy a pescar. ¿Sabe qué dicen los comentaristas? Como el Señor nunca vino, Jesús se apareció 3 veces durante un periodo de 40 días, de acuerdo al libro de los Hechos, y quizá Jesús se había tardado para llegar la tercera vez, y Pedro dice: yo me voy a pescar. Jesús no aparece, Jesús no está presente, la pandemia vino. ¿Y Jesús qué ha hecho? Como dice alguien por ahí: si Dios fuera tan poderoso, ¿por qué no detiene la pandemia? ¿Por qué no mata el virus? Y algunos comentaristas dicen: Pedro se impacientó y como vio que no aparecía, me voy a pescar, dijo. Es lo que puedo hacer, es lo que he hecho. Y los demás dijeron: vamos nosotros también. Y el Señor empieza a confrontar. Hermanos, las circunstancias de nuestra vida cristiana van a llegar un momento en el que vamos a decir: ¿qué hago? ¿Vuelvo? ¿Regreso? ¿Espero? Mire, veamos un ejemplo. Vamos a Éxodo capítulo 32. Y ya estoy aterrizando. Unos minutos más con estos ejemplos y termino. Éxodo 32. Éxodo 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: ¿qué le dijeron? Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. ¿Y cómo respondió Aarón? Hermanos, nosotros confiamos en Dios. Moisés lleva ya 30 días, 40 días. Mantengámonos firmes. ¿Qué fue lo que hizo Aarón? Denme todos los anillos de compromiso, todos los anillos de graduación, todas las pulseras, y les hizo un chivo. Pregunta: ¿no había visto a Aarón la gloria de Dios con Moisés?
¿No había visto a Aarón los milagros de Dios que Dios hacía a través del líder? ¿Y qué pasó con el compromiso? Moisés sube y le dice: Aarón, te quedas con el pueblo. Como Moisés no aparecía, el muy bonito de Aarón dice: le voy a hacer un chivo y vamos a hacer hasta fiesta. Y si usted sigue leyendo la historia, hicieron hasta fiesta. Y cuando Dios dice: ¿sabes qué, Moisés? Bájate ya, porque el pueblo tuyo es un desastre. ¿Y qué pasó con Aarón? ¿Hasta dónde llegó el compromiso? Ay, es que, hermano, la presión del grupo, diría Aarón. Si hiciésemos un panel acá y tenemos acá a estos líderes que estoy mencionando, y tenemos a Pedro y tenemos a Aarón, le diríamos: Pedro, cuando aquella criada te dijo tú eres uno de ellos, ¿qué se cruzó por tu cabeza? Y si le preguntamos a Aarón: Aarón, cuando el pueblo te dijo que Moisés tardaba y te dijeron que hicieras un dios, ¿qué pensaste? Yo creí que me iban a apedrear. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante la presión de grupo? ¿Cómo reaccionamos nosotros en la presión de grupo de trabajo, en la presión de grupo de estudio, en la presión de grupo de la misma familia o de la sociedad? ¿Cómo reaccionamos? ¿Volvemos a lo mismo? ¿O nos mantenemos firmes? Porque nuestro compromiso trasciende, no es temporal, como el matrimonio no es temporal, hermanos. El matrimonio como compromiso trasciende. El artículo 96 del Código Civil dice que cuando se va a casar un extranjero con un guatemalteco o una guatemalteca, se tiene que publicar en el diario oficial 15 días antes que va a haber una ceremonia. Por si el extranjero tiene un impedimento legal, no puede contraer matrimonio. Porque el matrimonio, cuando yo me casé con mi esposa, yo no me casé solo para Guatemala, me casé en cualquier parte del mundo donde esté, hasta la misma presencia de Dios, porque Malaquías 2:14 dice que Dios fue testigo cuando yo firmé mi compromiso matrimonial. Los compromisos con Dios no son temporales. No es si estoy bajo la cobertura de una iglesia, es que si estoy en un país cristianizado. No, mi compromiso con Dios trasciende fronteras, trasciende geografía, política, trasciende educación, trasciende lo que sea. En la mañana vimos que Daniel y sus amigos fueron mandados 3 años a la Universidad de Babilonia. Les enseñaron la literatura babilónica y ellos no cambiaron su corazón ni su mente, comprometidos con Dios. Miremos uno más. 1 Samuel capítulo 13. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos del 8 al 15. Véalo, mire este ejemplo. Los del pueblo de Israel se van a enfrentar a los filisteos y está Saúl guiando al pueblo. Y mire lo que pasa. 1 Samuel 13, versículo 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Samuel respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. ¿Qué vamos a hacer cuando la comunidad LGBT se levante en Guatemala y empiece a presionar más a la iglesia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer silencio? ¿Vamos a huir? ¿O vamos a levantar la voz en el buen sentido de la palabra y vamos a levantar la bandera de Cristo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando el Ministerio de Educación en Guatemala imprima libros y envíe a todas las iglesias, cambie las mallas curriculares de preprimaria, de primaria, de básico y de diversificado, y que sea una ley? ¿Qué vamos a hacer? Es que el Señor dijo que iba a venir, y como no viene, unámonos. Aarón: Moisés se tarda, haznos un Dios. Sí, dice Aarón. Samuel dijo que iba a venir a ofrecer sacrificio, tráiganmelo, yo lo voy a hacer. ¿Qué hacemos cuando Babilonia, el mundo, Egipto, que son las palabras que utiliza la Biblia para hablarnos de la idolatría, de la inmoralidad,
si Dios nos permite pasar, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo va a reaccionar la iglesia si el Señor permite que experimentemos los jinetes de Apocalipsis 6 y que ya los empezamos a vivir con la inflación? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar la gracia, la misericordia de Dios y que Dios nos guíe en el desierto como guió al pueblo de Israel? ¿O vamos a comenzar a ver a la derecha o a la izquierda como Pedro cuando caminó sobre las aguas? Que el maestro estaba adelante, pero vio a su izquierda, vio a su derecha y se comenzó a hundir. Mire lo que dice acá este pasaje para finalizar esta lectura. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y Saúl fue desechado. ¿Por qué? La presión de grupo. Jesús no aparecía. Pedro dijo: no aparece, vamos a pescar. Y vuelve a lo mismo. Moisés no aparece. Aarón, haznos un becerro, hagámoslo, juntemos todo el oro. Samuel no viene y tenemos que enfrentarnos a los filisteos. Yo voy a ofrecer el sacrificio, y no le tocaba a él. ¿Cómo va a reaccionar la iglesia? ¿Será que nos vamos a levantar como los 3 hebreos, Ananías, Misael y Azarías, que cuando Nabucodonosor levanta la imagen y le dice: ¿es cierto que ustedes no se quieren hincar? Sí. No te vamos a responder. Dios nos puede librar, pero si no nos quiere, tíranos al horno. ¿Los tiraron o no? Los tiraron al horno. ¿Cuántos tiraron al horno? 3. ¿Cuántos habían? 4. Ahí estaba el mismo Dios con ellos. Pero muchachos, hombres que dijeron: Nabucodonosor, no necesitamos responderte. Dios nos puede librar, eso no lo dudamos, pero si Él no quiere, métenos al horno. A algunos Dios nos va a librar, a otros Dios no nos va a librar posiblemente, como en el caso de Esteban. No tengo tiempo para leer el capítulo 7 de Hechos 7 y ver el gran discurso que da Esteban a los judíos de su tiempo. ¿Y cómo murió Esteban? Apedreado. Y todavía Esteban dice: Señor, no les tomes en cuenta, perdónalos. Hermanos y amigos que están acá, si usted ha hecho un compromiso con Dios hace 5 o 10 años, usted vino a este altar, se hincó aquí en su casa y dijo: Señor, yo entrego mi vida, y han pasado 5, 10, 15 años. ¿Cómo está su compromiso con Dios? ¿Será que como el apóstol Pedro, usted dice: después de 3 años, Jesús estuvo 3 años con ellos, y después de 3 años Jesús no viene, vamos a pescar? Y se fueron a pescar otra vez. Y Jesús tiene que sentarlos a todos en una cena o en un desayuno, más bien dicho, porque acababa de amanecer. Traigan un poco de pescado, hijitos. Y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Acuérdate que yo te llamé en una pesca milagrosa, estabas en el mar, usé tu barca. ¿Sigues amando a estos o me amas a mí? Quizá Dios, en su sabiduría y soberanía, Cristo venga por su iglesia en cuestión de días, meses o años. Yo no lo sé. Lo que yo sí quiero en esta mañana es de que seamos hombres y mujeres comprometidos con Dios. Que aunque la presión de grupo llegue, si nos tienen que echar al horno, vámonos al horno. Si nos tienen que meter al foso de los leones, que nos metan al foso de los leones. ¿Qué grado de compromiso, de convicción y de carácter tiene usted delante de Dios? Esto me hace pensar en una ilustración que leí en una ocasión, que la he compartido y hoy la quiero repetir. Cuando entraron varias personas
con gorros pasamontañas a una iglesia, armados hasta los dientes, como decimos, con armas de alto calibre. Y toda la congregación pasmada, afligida, se quedaron en un silencio total. Y esas personas al frente apuntando dice: el que quiera recibir una bala por Jesús, que se quede. Todos se fueron, solo quedaron, el relato decía que quedaron como 20. Y dentro de los 20, un poco temerosos que no habían salido corriendo, uno de esos encapuchados pregunta: ¿quién es el pastor? Gracias a Dios el pastor se quedó entre los 20. Entonces el pastor, así con miedo, dice: yo, pastor, estos que se quedaron con usted son su congregación, los otros son hipócritas. Y salieron y no dispararon ni una bala. No sé qué va a vivir la iglesia, hermanos. No sé, Dios lo sabe. Lo que yo sé, de acuerdo a la Biblia, es que no vienen tiempos mejores. Y aunque así lo diga un partido político el otro año, no vienen tiempos mejores, vienen tiempos difíciles, que de acuerdo al compromiso que usted hizo con Dios, usted se mantiene firme. O como el apóstol Pedro: tú eres uno de ellos. No, ¿de qué me están hablando? Yo no lo conozco. No, hombre, tu manera de hablar es igual. No, les juro que no sé de quién me hablan. Y comenzamos a darle la espalda a Jesús por la presión de grupo político, por la presión de grupo social y cuántas cosas más que se van a levantar contra la iglesia de Cristo. Pero si yo sé dónde estoy parado, quién me ha llamado, a qué me ha llamado, yo sé que es poderoso para guardar mi depósito hasta el último día de mi vida. ¿Hace cuánto se convirtió usted al Señor? ¿Hace cuánto vino a Cristo? ¿Qué milagro Dios hizo en su vida? ¿Ha visto muertos resucitar? ¿Ha visto quizá personas postradas en la cama levantarse porque Dios ha hecho milagros? Pero ¿qué es lo que pasa? 2 meses después, 3 meses después, otra vez el desánimo. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, no viene por el ver. Por eso Jesús tuvo que sentarse con Pedro y los demás y hablar: Pedro, si realmente me amas, pastorea mis ovejas. Deja estos a un lado y pastorea mis ovejas. Pedro tuvo nuevamente, en un silencio, mientras el sol salía, tuvo que escuchar nuevamente la palabra de Jesús diciéndole: si tú me amas, entonces empieza a vivir de esta manera. Yo quiero hacer una oración y quiero que cada uno de nosotros evaluemos el grado de compromiso que tenemos con Dios. ¿Qué grado de compromiso tenemos con Dios? Créanme, hermanos, yo estoy así como preocupado, porque yo digo: ¿qué pasaría si Dios permite una situación para Guatemala? ¿Cómo reaccionaría la iglesia? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Como Aarón o como los 3 hebreos? ¿Como Saúl o como Esteban en Hechos capítulo 7? ¿Cómo reaccionaríamos? Mi compromiso trasciende fronteras políticas, geográficas, religiosas y educativas. Yo soy cristiano aquí en Guatemala, en la China, en Rusia, en Europa e Irán, donde esté, soy cristiano. ¿Me voy a entender? Y no importa con quién me junte, mi compromiso es con el de arriba, no con los que me rodean. Porque yo ante Él quiero ser fiel y ante Él voy a rendir cuentas. Cierre un momentito sus ojos y piense en lo siguiente. Solo hagas estas preguntas. ¿Cuánto tiempo lleva de vida cristiana? Solo preguntes eso. Y luego hágase la siguiente: ¿cuánto he crecido de ese momento hasta aquí? ¿Cuánto he crecido? ¿Cuánto he avanzado? ¿Cuánto he madurado? ¿Qué grado de raíces, qué profundidad de raíces tiene mi vida cristiana? Si usted quiere, cierre sus ojos, doble sus rodillas. Este canto que usted oye, tal vez algunos ya lo saben hasta de memoria. Dios sigue hablando a la iglesia hasta el día de hoy.
Pero la iglesia posiblemente no está reaccionando ni reacciona, mucho menos después de lo de la pandemia. Dios espera que se levanten hombres y mujeres como Esther, como José, como Daniel, que prefieren ser quemados a ceder a los ideales del mundo, a los compromisos del mundo, que prefieren ser echados al foso de los leones, que prefieren hacer a un lado todo lo demás y decirle: Señor, aquí estoy. El Señor no nos ha olvidado en la pandemia. El Señor está aquí. Y la pandemia ha venido a poner en evidencia de qué material estamos hechos. No hablo de lo físico, porque cualquiera aquí nos podemos morir de ese virus o de cualquier otro. Pero cómo estamos en nuestro compromiso con Dios. Su compromiso está solo aquí en el tabernáculo, y cuando pasea por las calles de Chiquimula se olvidó. No, usted es cristiano aquí y en cualquier parte del mundo. Y aunque el Señor no actúe como usted quisiera o en el momento que usted quisiera, su fe y su bandera en alto sigue allí, porque usted está comprometido con el Señor. Póngase de pie y digámosle al Señor lo que hay en nuestro corazón, lo que Dios sigue llamando a su iglesia hoy, sigue desafiándonos hoy, a los jóvenes, a los niños, a los adultos y a los ancianos. Dios quiere hombres y mujeres como Esther, como José, como Daniel, hoy y siempre. Cierre sus ojos y oramos. Sí, Señor. Sí, Señor, como dice este canto, tú eres el mismo. Tú eres el mismo, nosotros hemos cambiado. Señor, tú sigues siendo el mismo. Nosotros no estamos en el compromiso que debemos de estar. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías? Sí, Señor, tu siervo Elías. Sí, Señor. Rompieron compromisos con el mundo, con la única razón de agradarte a ti, Señor. Solo por agradarme a mí. Sí, Señor. Queremos hoy. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia? No importa dónde estaban, ante quién estaban. Tus siervos en el Antiguo Testamento prefirieron que los quemaran y no ceder. ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? Sí, Señor. ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está ese niño que... Oh, Señor, queremos ser como esos siervos tuyos. No sé, Señor, qué situación vendrá para la iglesia. No sé qué vas a permitir tú. Permite que se levanten mujeres como Esther, hombres como Daniel, como José, que rompen compromisos con el mundo por agradarte a ti. Señor, aquí está parte de tu pueblo. Señor, aquí estamos, Señor. Delante de tus ojos estamos desnudos, Señor. No podemos esconder absolutamente nada. No podemos engañarte. Tú conoces lo que hay en la mente y en el corazón de nosotros. Tú sabes, Señor,
¿Quiénes de los que estamos acá hemos vivido los últimos años de nuestra vida cristiana alejados del compromiso contigo? Y hemos estado de lejos, como Marcos, que seguía de lejos a Jesús y que luego terminó huyendo casi desnudo. De lejos, porque no queremos avanzar, no queremos crecer. Dios eterno, tú conoces los que están de rodillas en las bancas, en el altar, los que están de pie o sentados y están haciendo una oración donde ratifican un compromiso contigo. Señor, hoy anhelamos brillar en el sitio donde estemos. Gracias, Señor, por los hermanos que están acá orando, los que están allá en las bancas, los que están de pie, los que están sentados. Es tiempo, Señor, que levantes a tu iglesia, hombres y mujeres de compromiso y de valor, que se levanten contra todo aquello que está desafiando la fe, pero no para pelear físicamente, sino para levantar la bandera de la cruz y ser fieles. Señor, la trascendencia de nuestro compromiso contigo va más allá de las instalaciones del tabernáculo, va más allá de Chiquimula, es contigo. Señor, ayúdanos a que no estemos dando vueltas en lo mismo como el pueblo de Israel, que 40 años estuvo dando vueltas en lo mismo. Queremos orar por la vida de Geisy Lobos y por hermana Lili, hermano Guido. Entendemos, Señor, que su hija está pues con situaciones de salud muy difíciles y complicadas para la ciencia médica, pero yo sé que tú eres poderoso para hacer un milagro, tocar y sanar. Fortalece la fe de hermano Guido y de hermana Lili y ayúdale, Señor, y ten misericordia de Geisy. Oramos también por hermana Mildred Gordon. Pon tu mano sobre ella, Señor, en el nombre de Jesús. Sana cualquier dolor o enfermedad. Si hay acá otra persona que está haciendo una oración con una petición de salud o con una petición de fortaleza, de ánimo, yo te ruego, Señor, que a cada uno bendigas, fortalezcas y que tu gracia y tu misericordia le envuelvan en ese momento difícil y le saques firme de esa circunstancia para que te sirva y te siga más fuertemente. Gracias, Señor, por la reflexión que nos has regalado y por el desafío que nos has hecho a ser firmes, y que nuestro compromiso no es de 1 año ni de 2, ni depende de las circunstancias. Debe ser un compromiso firme, porque al igual como a Pedro, tú nos preguntas hoy: ¿me amas más que los tesoros del mundo? Entonces sígueme. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.